Cuando nosotros vamos a trabajar en Química Orgánica 2, vamos a hacer un repaso general de toda la nomenclatura de todos los compuestos orgánicos. Primero empezamos con hidrocarburos, luego seguimos con compuestos oxigenados, compuestos nitrogenados y si podemos hacemos compuestos heterocíclicos. Entonces, el día de hoy vamos a empezar con la nomenclatura de los alcanos. ¿Qué son los alcanos? Son hidrocarburos saturados de enlace simple, de cadena lineal o ramificada. El enlace simple, ¿qué tipo de enlace es? Es un enlace simple. ¿Qué hibridación tiene? Tiene una hibridación. ¿Qué hibridación? sp3. Tetragonal. Fórmula global de los alcanos. ¿Cuál es? CnH2n más 2. N. ¿Qué es N? El número de carbonos. N es igual al número de carbonos. Entonces, si N es igual al número de carbonos, empezamos la nomenclatura. ¿Qué es la nomenclatura? Es la forma como se nombran a los compuestos. Entonces, ¿qué decimos? A la raíz griega o latina, a la raíz griega o latina, correspondiente ¿a quién? A la cadena carbonada más larga. ¿Qué se le adiciona? Se le adiciona el sufijo ano. Se le adiciona el sufijo ano. Entonces, debemos de saber de memoria las 10 primeras raíces griegas o latinas correspondiente al número de carbonos. Un carbono. Dos carbonos. 3 carbonos. Pro. 4 carbonos. 5 carbonos. Pen. 6 carbonos. 7 carbonos. 8 carbonos. 9 carbonos. 10 carbonos. D. Saber estas 10 primeras raíces griegas o latinas correspondiente al número de carbonos de la cadena nos va a facilitar saber la nomenclatura de los alcanos. La nomenclatura de los alcanos es importante porque a través de ellos a través de la nomenclatura de los alcanos se derivan todas las demás nomenclaturas. Entonces, empezamos ¿con quién? Con los alcanos normales. ¿Cuáles son los alcanos normales? Entonces, el número de carbonos lo ponemos ahí. Lo hago. Número de carbonos. En los alcanos normales, si nosotros nos guiamos de esta fórmula, tenemos el primer alcano normal, el segundo alcano normal, el tercer alcano normal, carbono 4, 2 por 4, 8, y 2, 10. Raíz griega o latina correspondiente al número de carbonos 1, Raíz griega o latina correspondiente al número de carbonos 2, Raíz griega o latina correspondiente al número de carbonos 3, Pro. Raíz griega o latina correspondiente al número de carbonos 4, But. Al que se le adiciona ¿qué? El sufijo ano. Ahí tenemos el metano,
el etano, el propano y el butano. A partir de estos alcanos normales, ¿qué vamos a tener? Los radicales alquílicos. ¿Qué son los radicales alquílicos? Se les denota con R. Y su, ¿sí? Definición de radicales alquílicos. Dice, los radicales alquílicos se derivan de un alcano normal, fórmula de un alcano normal, CnH2n más 2. Se derivan de un alcano normal que resulta de eliminar en un alcano normal un átomo de hidrógeno. Entonces, nosotros tenemos que carbonos N, hidrógeno, 2N más 2, menos 1 más 1. Acá tenemos el radical alquílico. ¿Qué tenemos ahora? La nomenclatura de los radicales. Los radicales alquílicos se nombran sustituyendo la terminación ano, ¿por quién? Por el sufijo -il y el sufijo -ilo. ¿Cuándo se utiliza el sufijo -il? Cuando está como radical sustituyente. Hilo cuando está como este. A ver acá. El metano, ¿cuántos hidrógenos tiene? 4. Menos 1, 3. El etano, ¿cuántos hidrógenos tiene? 6. ¿Cuántos hidrógenos tiene? 6. Menos 1, 5. Y el propano, ¿cuántos hidrógenos tiene? 8. Menos 1, 7. El butano, ¿cuántos hidrógenos tiene? 10. Menos 1, 9. Raíz griego-latina correspondiente al número de carbonos 1, met. Raíz griego-latina correspondiente al número de carbonos 2, et. Raíz griego-latina correspondiente al número de carbonos 3, pro. Raíz griego-latina correspondiente al número de carbonos 4, bu. Este radical, ¿cómo se va a denominar? Radical metil o radical metil. Radical etil o el radical etil. Radical propil o radical propil. Radical butil o radical butil. Aparte de estos radicales, ¿qué tenemos? Tenemos lo que se denomina los otros radicales. ¿Cuáles son los otros radicales? Primero tenemos los radicales derivados ¿de quién? De los halógenos. Entonces, acá tenemos el radical cloro, el radical flúor, el radical bromo, el radical iodo, el radical cloro, flúor, bromo y iodo. ¿Qué otros radicales tenemos? Los radicales funcionales. ¿Cuáles son los radicales funcionales? ¿Cómo se va a denominar? Es el radical hidroxi, el radical ciano, el radical amino y el radical nitro.
tenemos acá el radical hidroxi, el radical ciano, el radical amino y el radical nitro. Luego, ¿qué radical más común tenemos? Este radical. ¿Cuántos carbonos tenemos? 2. Raíz griego-latina correspondiente a carbonos 2. En, debido al doble enlace. Y terminación il, porque está con forma de radical. Este es el radical etenil. El radical etenil, ¿qué nombre común tiene? ¿Qué nombre común? Vinil. El nombre común de vinil. A ver, veamos acá. ¿Cómo se va a denominar? ¿Cómo se van a denominar estos hidrocarburos? Para poder nombrar a los hidrocarburos, ¿qué dice? Se elige la cadena más larga. Esta es mi cadena más larga. ¿Qué tenemos? 1, 2, 3, 4. Esta estructura también es la estructura topológica de este hidrocarburo. ¿Cuándo tenemos? 1, 2, 3 y 4. ¿Cómo se llama al alcano de 4 carbonos? Butano. Este es el butano. Miren, si nosotros, ¿qué tenemos? Si nosotros tenemos un hidrocarburo, en este caso el alcano, de cadena ramificada, ¿qué nos dice la regla? Se elige la cadena más larga. Una vez que hemos elegido la cadena más larga, ¿las ramificaciones en qué se convierten? Las ramificaciones se convierten en radicales sustituyentes. Las demás ramificaciones se convierten en radicales sustituyentes. Dice, se elige la cadena más larga y se empieza a enumerar por cualquiera de los extremos donde se tenga la sustitución más cercana. ¿De dónde empezamos a enumerar? ¿De izquierda a derecha o de derecha a izquierda? De derecha a izquierda. Entonces, mi numeración válida, ¿cuál va a ser? 1, 2, en 2 tengo 2 radicales sustituyentes, 3, 4 y 5. ¿Qué decimos acá? Primero, ¿cuántos radicales hay en el carbono 2? 2,2. En otro radical sustituyente de igual especie, 4. Raíz griega o latina, sufijo, prefijo de 3, tri. ¿Qué tipo de radicales? Trimetil. Alcano de 5 carbonos, pentano. Entonces, este compuesto es el 2,2,4 trimetilpentano. A eso se refiere cuando nosotros hablamos de la nomenclatura de hidrocarburos. En este caso de los alcanos. Hay otra nomenclatura común. ¿Qué tipo? Primero, tenemos que ver cuándo un carbono es primario, cuándo es secundario y cuándo es terciario. Entonces, ¿cuándo es primario, secundario y terciario? O sea, vamos a ver, ¿dónde está la camarógrafa?
¿Se ha ido? Ya, pero me ha dicho que no. Ya, lo vamos a ver dónde. Pucha, nada, subió. Qué bestia, ya. Ya, ahí tiene que estar esto. Un poquito más lo acercamos. Así. Ya, ahí está bien. Ya, continuamos. Entonces acá, ¿qué tenemos? La nomenclatura. Vamos a ver acá cuando un carbono es primario, secundario, terciario y cuaternario. Un carbono primario es aquel que está unido a un solo carbono. Secundario, a 2. Terciario, 3. Cuaternario, a 4. Entonces, este carbono, ¿qué carbono es? Primario. Este carbono, primario. Este carbono, secundario. Este carbono, primario. Este carbono, terciario. Este carbono, primario. Este carbono, cuaternario. Este carbono, primario. A eso se refiere cuando nosotros hablamos de los carbonos primario, secundario, terciario y cuaternario en los alcanos. Ahora, ¿qué vamos a hacer? La nomenclatura tipo ISO. ¿Dónde se origina la nomenclatura tipo ISO? Dice la nomenclatura tipo ISO se denomina cuando tenemos un alcano normal. En este caso, ¿este qué carbono es? Primario. ¿Este qué carbono es? Primario. La estructura tipo ISO se denomina cuando en un carbono primario dos átomos de hidrógeno van a ser sustituidos ¿por quién? Por radicales metil. Entonces acá tenemos radical metil, acá tenemos radical metil. La otra condición, el resto de la cadena tiene que ser lineal. Entonces acá tenemos ISO, y el nombre del alcano correspondiente al número total de carbono de la cadena, 1, 2, 3, 4. Es el isobutano. Este compuesto es el isobutano. Ahora, al isobutano, ¿con qué otro nombre se le conoce? Cadena larga. 1, 2, 3. ¿Qué radical es? Metil. El isobutano también se le conoce con qué otro nombre? 2-metilpropano. También se le conoce con el nombre de 2-metilpropano. 2-metilpropano. Ahora, si le quitamos un hidrógeno, ¿qué se origina? Si le quitamos un hidrógeno, ¿qué se origina? Un radical. Acá tenemos carbono. 3 menos 1, 2. ¿Cómo se va a denominar? Iso e iso. Raíz griego-latina correspondiente al número de carbonos 4. Bu. Este va a ser el radical isobutil o isobutil. A eso se refiere cuando hablamos de la nomenclatura tipo ISO.
yo bajo D, va bajando nomás, ¿ya? Isobutil. Yo voy a empezar ahí, ¿sí? Ahí va bajando, ¿ya? Ponte ahí. Ya, ahora, ¿qué seguimos? ¿Qué tipo de nomenclatura? Neo. ¿Cuándo viene la nomenclatura tipo neo? Cuando en un alcano normal, en un carbono primario de un alcano normal, ¿este qué carbono es? Primario. ¿Este qué carbono es? Primario. Cuando en un alcano normal de un carbono primario, los 3 átomos de hidrógeno, estos 3 átomos de hidrógeno van a ser reemplazados ¿por quién? Por 3 radicales metil. Acá tenemos radical metil y radical metil. El resto de la cadena tiene que ser lineal. ¿Cómo se llama ese compuesto? 1, 2, 3. Neo. 4, 5. Alcano de 5 carbonos. Alcano. Pentano. El neopentano. El neopentano, ¿con qué otro nombre se le conoce al neopentano? 2,2. Ajá. Se elige la cadena más larga y se empieza a enumerar por cualquiera de los extremos. Entonces, ¿cómo se va a denominar? 2,2 dimetil propano. 2,2 dimetil propano. A eso se refiere cuando nosotros hablamos de la posición de tipo neo. También, ¿qué tenemos en la posición tipo neo? Los radicales. En este caso, ¿qué tenemos? En la posición tipo neo, lo siguiente. Carbono. Acá tenemos carbonos 3, menos 1, 2. ¿Cómo se va a denominar este compuesto? Neopen. ¿Cómo se va a denominar? Neopentil o neopentil. ¿Sí? A eso se refiere cuando nosotros hablamos de la nomenclatura de los hidrocarburos. A eso se refiere cuando nosotros hablamos de los